Vamos a hablar de Julio Ceballos, hijo predilecto de Chipiona, que se nos marchaba hace muy poquito, y hemos entrado con música, con lo que a él le gustaba, y yo sé que a Julio le gustaba mucho la música nacional, la música clásica nacional. Hemos empezado con Joaquín Turina. Con Joaquín Turina, que yo sé que le gustaba mucho a Julio. Juan Luis Navalmolero, cronista oficial de la Villa de Chipiona, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Aquí nos encontramos para hablar de Julio, con quien hemos compartido tantas y tantas cosas. Con él hemos aprendido mucho, hemos debatido mucho también, porque Julio era de debatir. Claro. Pues sí, Julio era un personaje muy peculiar. Yo lo he conocido de toda la vida, porque yo tengo 14 años menos que él. Y yo vivía en la calle Larga, y él también. Entonces yo pasaba todos los días por su puerta y demás, entraba en su casa, hacíamos muchísimas cosas juntos, incluso también teníamos nuestras contradicciones, porque Julio era una persona que era un gran artista, yo lo considero un gran artista, un gran luchador por lo que es la cultura y la historia de nuestro pueblo, pero luego tenía sus cosas propias, que yo siempre lo comparaba con Dalí, Picasso, esta gente que tenía sus excentricidades, y claro... Un carácter en sí tenía mismo. Un carácter en sí mismo. Que no todo el mundo lo sabía llevar o lo aceptaba, no sé cómo explicarlo. El interés por la historia, por preservar, difundir la historia y preservar el patrimonio local sí que os unía. Sí, vamos, absolutamente, ¿no? Él ha luchado por eso como poca gente en Chipiona, y además quizás de los primeros, ¿no? Porque yo algunas veces me remonto cuando nosotros entramos en el año 79, entramos en el ayuntamiento. Lo que se llamaron los ayuntamientos democráticos. En aquel momento entró de concejal de Cultura José Florido Ríos y Lucas del Moral también. Por el Grupo Independiente Salmedina. Sí, Grupo Independiente Salmedina, que éramos casi todos salidos de la Asociación Cultural Caipiones, en la cual estaba Julio con nosotros. Bueno, pues cuando nosotros en el año 79, que no hace tanto tiempo, aunque parezca que hace mucho tiempo, a mí no me lo parece tanto, en el año 79, pues los concejales y el alcalde y toda la gente que estaba en el primer pleno se asombraron y nos miraron con cara extraña de que nosotros pidiéramos llevar la delegación de cultura. Algo a lo que no se le daba la menor importancia. De hecho, había 60.000 pesetas para cultura en aquellos años. Nada, es decir, empezamos a trabajar sobre ese tema con subvenciones de hoteles, de bares y demás, pero que con 60.000 pesetas no había para nada en cultura. Bueno, Juan Luis, ya que estamos en el año 79, los primeros ayuntamientos democráticos, Julio, unos años antes, cuando siendo alcalde Manuel Gutiérrez Américo, sí, asumió una responsabilidad en cuanto a la estética de la población, parques y jardines, plazas públicas. Y yo sé que Manuel Gutiérrez Américo, le dio total libertad, tuvo vista también, porque la verdad que Julio era una persona con grandísimos conocimientos al respecto, porque sabía también de jardinería mucho en ese sentido, y tenía un gran gusto estético. Y se hizo como una transformación de Chipiona, estéticamente hablando, ¿no? Sí, una transformación muy grande. De hecho, el alcalde, Manuel Gutiérrez Américo, el Lele, confió todo el tema de cultura, lo confió en Julio. Julio no era entonces nada, no era concejal ni nada, pero como Manuel Gutiérrez sabía del interés que él tenía por la cultura, eso lo más mínimo que se trataba en el ayuntamiento. Sobre el tema de cultura, sobre el tema de tradiciones, embellecimiento de calle, en fin, todos esos temas se consultaba siempre a Julio. La Plaza Iglesia, la Plaza Juan Carlos I con las bugambillas, la calle San Peral también, que se plantaron bugambillas, la estética de la plaza, la explanada del Santuario de Regla también, muchas zonas donde se plantó determinados tipos de árboles. Tengo yo conocimiento de que fue ahí ya un poco salido de la cabeza de Julio. Claro, sí. Todo eso fue salido de él. Y diseño suyo, porque en aquel tiempo no se le prestaba atención ninguna a estos temas. El interés, y luego ya cuando llega el año 60, el interés primordial de los ayuntamientos y de los gestores del ayuntamiento era la construcción. Vamos, durante años, de hecho en San Lucas decía, el chipionero nada más que piensa en ladrillos. ¿No? Recuerda ese dicho que había. Ladrillo y tomate. Y entonces...
Eso quiere decir que la labor que hizo Julio en cultura en esos años es más difícil todavía, porque hoy hay quien sabe apreciarlo, pero en aquellos años nadie sabía apreciarlo. Sin embargo, él estaba ahí, R que R, un día, otro y otro. Queda un poquito de aquello, queda un poquito de aquello porque gran parte se ha perdido, ¿eh? Claro, y a todo el que estaba un poquito preocupado por la cultura, Julio lo invitaba a su casa. Íbamos allí, estábamos allí, tenía una colección de libros impresionantes, de hecho continúa estando allí en su casa, y nos dejaba leer esos libros, nos enseñaba fotografías antiguas que tenía, en fin, y que él se ha preocupado por la cultura como nadie. La conversación podía dirigirse hacia cualquier lugar, eso era imprevisible. Sí, bueno, sí, y de todo tenía material. Bueno, vamos a... Juan Luis, como cronista oficial de la villa, ¿podemos decir que Julio Ceballos es uno de los personajes más importantes e interesantes de los últimos 60, 70 años en Chipiona? Pues sí, yo pienso que sí. Lo que ocurre... sí, por todo lo que aúna, ¿no? Claro, todo lo que aúna. Yo recuerdo cuando empezamos con el tema de la alfombra del Día de Corpus, fue una idea suya, porque él iba mucho a San Lucas y vio que en San Lucas se hacía también, y lo trasladó aquí. Entonces habló con la asociación de jóvenes que había en el comedor parroquial. Sí, sí. Entonces allí habíamos pues 60 o 80 y claro, contó con esa ayuda que era muy importante. Él diseñaba el dibujo de la alfombra, buscaba los tintes, el serrín y demás, y entonces nosotros éramos los que colaborábamos haciendo la alfombra. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que tuvo discrepancia con el ayuntamiento. Ya eso debía de ser año 71-72, lo estuve pensando antes. En el año 71-72 tuvo alguna discrepancia que dice, mira, yo ya esto lo dejo porque... No sé. Entonces nos quedamos nosotros en los del club del comedor haciéndola. Hasta que ya llegó el año 79, 80 o quizás 84 por ahí, y sí, ya se perdió la tradición. Sí, en alguna de las últimas recuerdo de haber estado. Que le dio mucho auge al turismo en Chipiona y que hacía que viniesen muchísimos visitantes simplemente ese día para ver la procesión y ver la alfombra. Un pequeño recorrido por la biografía de Julio Fernández Ceballos Montalbán. Su familia, bueno, su padre concretamente, procedía de Cantabria. Sí, procedía de Ruilova. Una población cántabra. Sí. De hecho, Julio, aunque nació en Chipiona, si nos fijamos bien, no tenía una forma de hablar andaluza. Estaba criado con sus padres, sus hermanos y demás, entonces él, en cierto modo, hablaba casi igual que hablaba sus padres y sus antepasados, ¿no? De hecho, su familia tuvo en la calle Doctor Gómez Ullas una casa llamada Villa Ruilova, ¿no? Villa Ruilova, justamente, en la calle Gómez Ullas. Su madre sí era de Chipiona, Margarita Montalbán Muñoz, sí era de Chipiona. Sí, la madre era de Chipiona, Margarita. Bueno, pues estudió en primer lugar en el Colegio Divina Pastora, de ahí pasó a los franciscanos, ¿no? Con Fray Baldomero, eso le marcó, ¿no? Sí. Fray Baldomero fue el que lo inició a él en el tema de la pintura. Aunque ya a lo mejor le gustaba, pero Fray Baldomero vio que tenía cualidades y demás, pues claro, lo apoyó muchísimo. Julio, durante su etapa, él lo contaba muchas veces cuando nos reuníamos, durante su etapa de colegio y eso, pues tenía mucha... él era muy particular, él funcionaba a su aire, entonces, claro, en los colegios y eso no se encontraba muy a gusto. Y en aquella época menos, sí. Un espíritu libre. Sí, un espíritu libre. Sí. Una mezcla dentro eso y un poquito trasto, ¿no? Que se suele dar en esos casos, pero quizás también por la genialidad, ¿no? Que tenía, pero qué importante, ¿no? Que Fray Baldomero, que descubrió a tanta gente y le despertó el interés por disciplinas académicas, en este caso lo hiciera con Julio porque mira qué buen fruto dio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Después, posteriormente, bueno, estuvo en varios sitios internos, fuera de Chipiona. Sí, un sitio que marcó también, quizá, ¿no? Es muy habitual de estudiantes de Chipiona de la época, fue el Colegio de Bonanza, ¿no? Sí, fue uno de los últimos sitios donde estuvo. Era muy habitual en esa época, yo recuerdo que yo era entonces pequeño, y la gente, porque en Chipiona, una vez que tú terminabas el colegio, no había instituto, no había sitio donde seguir estudiando. La mayoría de los padres tampoco eran partidarios de mandar a su hijo fuera y demás, ni eran partidarios ni había dinero para mandarlo.
Entonces había 8 o 10 personas, en este caso, que salían de Chipiona y se iban a estudiar a Bonanza. Entre ellos, Leile también estuvo en Bonanza, en fin, mucha gente, no mucha, pero 8 o 10 personas había en esa época que se salían de Chipiona para estudiar. Y algo absolutamente particular es que después ya el bachillerato, ¿no?, lo hizo en el Instituto Histórico, Instituto Jerezano Luis Coloma, ¿no? Padre Luis Coloma. Padre Luis Coloma, donde estudió bachillerato de arte. Sí. Que es algo que eso era una singularidad absoluta. Sí, Yo sí. no conozco tampoco mucha gente en la historia de Chipiona de aquella época que estudiara arte, ¿no? Yo también estudié el bachillerato en el Instituto Padre Luis Coloma. Pero no de arte. Por libre. Por libre. Sí. Estudiaba aquí en Chipiona y íbamos luego a examinarnos al Instituto de Padre Luis Coloma Jerez. Después de ahí pasa ya a Madrid, a la universidad, y ahí estudia Bellas Artes. Sí, en Bellas Artes. Claro, ahí es donde ya adquirió una formación académica, ¿no? sobre el tema de su pintura y demás. Bueno, después hay un hito importante también en su vida, que es en el año 1992, que es cuando ingresa en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que es muy importante. Gracias a José Antonio Calderón Quijano. José Antonio Calderón Quijano. Muy vinculado a Chipiona. Muy vinculado a Chipiona. De hecho, está enterrado aquí en Chipiona. Es una persona que se preocupó mucho por Chipiona y fue de los primeros que yo conocí en preocuparse sobre el tema de arqueología en Chipiona. Era especialista en historia de América, justamente, hay que decirlo, y participó activamente en la coronación canónica de la Virgen de Regla en el año 1954. Y en la fundación del Colegio de Regla, en fin, es un hombre que también ha hecho mucho por Chipiona. Bueno, de la pintura de Julio, el expresionismo sobre todo, que es lo que a mí me encanta, tiene ahí un rasgos del expresionismo alemán, ¿no? El escorzo en las figuras, que tú lo has comentado, hay influencia del Greco, el colorido tan particular, ¿no?, de sus creaciones, pero ya yendo a temas concretos, por ejemplo, destacadas las 50 plumillas sobre iglesias de Andalucía, que tantas veces nos ha contado él cómo las hizo, ¿no? Sí. Bueno, nos ha contado y nos las ha enseñado en su casa, porque es una joya. Le gustaba mucho el tema. Que al final creo que las plumillas se llegaron a perder, no sé, algo me estuvo contando. Porque sí, estaba muy disgustado con ese tema. En la última entrevista que yo le hice, precisamente, eso estaba es muy una disgustado. cosa que a mí me gustaría. Julio era una persona, independientemente de lo que estamos hablando, como pintor, era una persona muy sensible. Era muy sensible. Con respecto a las cosas, cuando le ocurría algo se disgustaba mucho. Sí. Por ejemplo, eso de cuando le desaparecieron las plumillas, cualquier cosa de alguien que se moría, él le tenía un pánico total, grandísimo. Tú no podías hablar. Yo hablaba algunas veces con Julio sobre la muerte y me decía, mira, cuando deja de esto que yo no quiero. Sí, que es verdad. Era muy sensible en ese aspecto. Y ni el paso del tiempo siquiera. Sí, ni el paso del tiempo. Llegó a última hora y él no, sobre el tema de la muerte, más vale no hablar con él. Una obra destacadísima suya es ese gran mural titulado Hispanoamérica. Eso es grandioso. Bueno, los murales de Julio para mí, bueno, tienen muchísimas cosas muy buenas, pero los murales, desde luego, el mural este que tiene, como tú has dicho antes, que el parecido a las figuras del Greco son tremendas. A mí siempre me ha encantado. En un tiempo decíamos que Julio no exponía en Chipiona, pero en realidad gran parte de su pintura era difícil que pudiera exponer aquí porque necesitaba espacio de una dimensión grandísima que, recordemos, en aquel momento no estaban las naves Niño de Oro habilitadas, no había sitio. Se quedó con las ganas porque ya habilitadas las naves Niño de Oro. En esa última entrevista que recuerdo que le hicimos, que la he vuelto a visionar ayer, él estaba muy ilusionado porque estaba trabajando con el ayuntamiento para poder exponer esas grandes pinturas en las naves Niño de Oro. Se pensaba de haber puesto. Y al final no se pudo hacer. También hay que destacar el Quijote, Juan Luis. Tenía una fijación con el Quijote, Julio. Sí, una fijación tremenda. Además es que le encantaba el tema del Quijote. Él tenía mucha admiración sobre Cervantes. Muchas veces cuando hablaba sacaba muchas frases del Quijote y demás y las comparaba con las cosas que ocurrían en ese momento. Julio en el aspecto literario también fue muy interesante. Luego hablaremos de eso. 34 cuadros sobre el Quijote tiene.
No tenemos que olvidar tampoco las acuarelas. Yo tengo una concretamente, las puerlas gaditanas, esas niñas gaditanas que él, con esos colores dorados y grana y azules, muy, muy singular también y muy propio de su creación. Y llegamos a un momento cumbre también suyo, que es la Expo 92, porque ahí tiene un papel muy relevante. Sí, hizo la exposición en la Expo del 92. Recordemos que estuvo en el pabellón Tierras del Jerez. Yo estuve trabajando con él porque le puse la voz al audio que se emitía allí, y también echamos unos ratos muy, muy agradables haciéndolo en casa de José Antonio Franco, en el Antena Libre de Televisión. Bueno, eso fue un momento también destacadísimo de Julio. Sí. Julio en la Expo 92, ¿no? Y después podemos comentar, ¿no?, algunas cosas en concreto. Julio, la pintura era su pasión, él era pintor sobre todo, pero la música, esa música que suena, también era consustancial a su forma de ser y de vivir, ¿no? Claro, claro. De hecho, él hizo alguna que otra partitura de música y demás. Y con respecto a la música, bueno, yo a veces decía, ¿cómo puede tener ese tesón tan grande? Cada vez que venían gente, artistas muy buenos, a actuar a su casa, él los acogía en su casa, dormían allí, comían allí. Sí. Una constancia. Y luego lo organizaba. A veces que tenía gente alrededor que le ayudaba y demás, pero a veces he visto yo organizar ciertos conciertos de música él solo, ir por la calle repartiendo la publicidad. Él mismo lo presentaba además de una forma muy particular, muy propia suya, ¿no? Que tenía su gracia también. Tú decías, como compositor ha hecho villancicos, tanguillos de carnaval y marchas de Semana Santa. Me cuentas, ¿no? Y después en los 80 es destacadísima la creación del Orfeón Estela Maris, ¿no? Claro. Que es un orfeón de un nivel importantísimo que hubo aquí, ¿no? Y hay yo recuerdo, mi hermana estaba metida en el tema de eso, y muchísima gente, y estaban muy contentos, estaban la gente muy contentos con eso. Recuerdo sobre todo cuando en Navidad cantaba el Orfeón aquí en la parroquia, acudía mucha gente. Y luego ellos fueron también fuera de Chipiona, Rota, Jerez, San Lucas, a varios sitios. Con el histórico Orfeón Virgen de la Escalera, ¿no? En algún momento que actuaron conjuntamente, ¿no? Todo eso. Y en el año 92 también Nacimiento de Juventud Musical. Es el que lo crea, el que lo promociona, el que se relaciona. A mí me sorprendía que venían a casa de Julio, el director de Juventudes Musicales, el presidente del mundo de Juventudes Musicales de Europa, Jordi Roig, que venía por aquí. Yo también. ¿Cómo lo consiguió? No lo sé. Porque la verdad es que yo no lo sé, pero a mí me ha asombrado mucho eso. Lo mismo que cuando vino este hombre... El director general de la UNESCO, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y el de la ONU, ¿cómo se llamaba este hombre? El director de... que fue luego... Federico Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza. Director general de la UNESCO, sí. Está. Una serie de personajes... el secretario general de las Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, que también estuvo aquí en Chipiona. Entonces, una serie de personajes que no es fácil conseguir de que vengan a Chipiona para un tema así. Sin embargo, se veía... Volvemos a lo de antes. Se veía con mucho interés dentro de él. Y claro, luego cuando no se llegó a conseguir, se frustró mucho. Porque su sensibilidad, eso le afectó muchísimo. La sensibilidad de Julio, después de tantos años de trabajo ahí, tratando de organizar el Centro Internacional de la Música, que estaba ya aprobado con los proyectos hechos, con todos los planos y todas las cosas. Ese de la noche a la centro, mañana se cambia y se hace... Julio quería convertir Chipiona en esa, ahora que se habla de desestacionalización, en esos meses que hay menos visitantes en la localidad, en un centro importantísimo internacional de la música, en los pabellones del Sanatorio Marítimo de Santa Clara, donde está ahora el albergue de Inturjoven, pues él nos lo contaba y nos contaba la película y lo veíamos, ¿no? Gente, jóvenes músicos que vinieran de toda Europa, de todo el mundo a estudiar aquí música durante esos meses tan tranquilos, que también son maravillosos, ¿no? Para la gente que quiere crear, ¿no? Y que quiere aprender, ¿no? Claro.
Y bueno, había muchas posibilidades, ¿no? Incluso el proyecto parece que empezó a tener visos de que podía hacerse realidad, ¿no? Y yo también, yo pensé que eso iba a hacerse realidad. Lo que ocurre que luego empiezo yo a pensar y comparo estas cosas que ocurre a nivel de Andalucía, porque ya la Junta de Andalucía, los distintos presidentes de la Junta de Andalucía en un principio estaban de acuerdo también con el proyecto y demás. Pero ¿qué ocurre? Que al igual que en los ayuntamientos, diputaciones, eso, como tú desarrolles un proyecto y no se cumpla dentro de los 4 años que esté gobernando ese equipo de gobierno, tanto en la Junta, en el ayuntamiento como demás, luego ya tienes la posibilidad, cuando cambia, la posibilidad de que si los que entran, decir, bueno, esto como no era mío, como no era mío, va al cajón. Y lo van dejando al lado, se va dejando al lado. Y yo creo que ahí es donde una lástima, está el origen de por qué eso se dejó. Porque llegó otro con otro proyecto, le parecía mejor Intu Joven que el tema de la música, porque le gustara más o menos la música, y se deja un proyecto como ese después del trabajo tan horroroso que hizo Julio por él. Y se deja eso. Recuerda que se presentó en Chipiona con Rocío Jurando, con ese concierto de la danza del amor brujo, delante del santuario de Regla, maravilloso. Que hay que ver cómo estaba en la explanada de Regla, estaba totalmente llena. Y ahí Rocío Jurado hizo hincapié en que se le ayudara a Julio para conseguir esto. Pero ya te digo que como se cumplen esos tramos de régimen político, como queramos llamar. Aunque sea del mismo partido. En cuanto entra un nuevo presidente, un nuevo equipo... Las personas tienen diferentes formas de ver las cosas. Y yo creo que ahí es donde radica el tema este. Por si alguien no lo sabe, ese proyecto, aparte de estos pabellones donde se iban a impartir las clases y iban a residir los estudiantes, llevaba también un auditorium incorporado que creo que iba en la zona donde ahora está el nuevo colegio Los Argonautas que se ha creado en esa parcela de la laguna frente a la depuradora. Ahí es donde iba a ir ubicado el auditorium. Creo recordar de aquella época. En fin, estaríamos muchísimo tiempo más hablando de Julio, pero no me quiero ir, Juan Luis, sin que dejemos constancia de que la Asociación Cultural Quepionis, entidad a la que tú perteneces, fue la primera que en el año 2018 pidió una calle para Julio Ceballos y después posteriormente el nombramiento de hijo predilecto. De hijo predilecto, justamente. De hecho, lo solicitamos el año 2019, creo que fue. En 2018 solicitasteis la calle y en el 2019 lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento, un año después. Y bueno, la calle no está. Entonces, esperemos nosotros que esté en algún momento. En aquel tiempo pedimos incluso el apoyo de la población, solicitamos firmas y demás. Lo que ocurre, lo de siempre, que hay diferentes criterios, se juzga a la gente algunas veces mal. Yo pienso que a veces yo me acuerdo de este inventor famoso, no caigo ahora cómo se llama. Bueno, hay personajes que son muy importantes en la historia y son importantes y se le ha hecho su reconocimiento, pero se le ha hecho su reconocimiento por su labor que ha hecho. No vamos a entrar, por ejemplo, como ocurrió y ocurre en Chipiona muchas veces. Yo estoy en la comisión del callejero y a veces se mezclan los temas personales con la trayectoria. Temas personales con la trayectoria personal, política, profesional, artística. Profesional o lo que sea. Entonces hay gente que han hecho una labor muy buena y ahora porque ha cometido un error o ha hecho algo que a alguien no le gusta, pues ya es lo más malo del mundo, como se suele decir. Tú puedes hacer 100 favores a una persona y como deje de hacerle uno, ya los otros 100 favores no valen, ¿no? Eso no es. Es muy típico. No se puede juzgar a la gente de esa manera. Eso no beneficia a las sociedades. Dejo constancia también la petición de hijo predilecto en el año 2018 ya, cuando lo pedía la Asociación Cultural Quepionis. Juan Luis, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero volveremos a hablar de Julio seguramente porque va a ser recurrente. Sí, seguramente saldrá a relucir en fechas próximas de nuevo. Muchísimas gracias. Sigan a ustedes a Juan Luis Naval también en Facebook, que aporta muchísimo sobre la historia. Y no se puede querer la historia y el patrimonio de los sitios, de los pueblos, si no se conoce. Es lo fundamental. Exactamente, así es. Muchas gracias, Juan Luis. A ustedes.